Quiero saludar a esta hora a María Corina Machado, dirigente opositora, líder del movimiento 20 Venezuela. María Corina, gracias por estar con nosotros. Bienvenida, una buena tarde. Gracias a ustedes como siempre. Es un placer, María Corina. Bueno, con ese comunicado que lee Freddy Guevara, pues un mensaje de Leopoldo López a los venezolanos, se contesta una de las interrogantes que hay hoy en el ambiente, que es a qué se debe esta medida de arresto domiciliario para Leopoldo López. Dice que si seguir en la lucha por lograr un cambio en Venezuela, un cambio político, le vale regresar a Remo Verde, está dispuesto. Es decir, eso no está pasando, pero también hay la duda entre muchos venezolanos o muchos tuiteros sobre si hay un grupo o no de la oposición negociando algún diálogo con el gobierno. Tras esta medida, María Corina, ¿se le puede creer al gobierno del presidente Nicolás Maduro que quiere dialogar, que quiere buscar una salida pacífica a la crisis que vive el país? No, por supuesto que no, y hoy los venezolanos estamos más claros que nunca qué es lo que sí funciona. Y lo que funciona es esto: 100 días de rebelión ciudadana en todas las ciudades y pueblos del país. Todas las generaciones de venezolanos, todos los sectores de nuestra sociedad, desplegando toda nuestra energía y convicción para lograr una cosa, que es evitar la demolición total de la República y reconstruir el país. Hoy ha sido un paso enorme lograr que Leopoldo esté nuevamente en su casa con su familia. No está libre, como no están libres más de 1000 ciudadanos que simplemente por protestar pacíficamente exigiendo sus derechos. Lo que sí está claro es que este régimen se quiebra, producto de la enorme presión ciudadana y desde luego de posturas mucho más firmes que han adoptado la comunidad internacional. Ahora, María Corina, una situación que se presenta solo para un preso político. Ya escuchábamos que hay más de 400 presos políticos en Venezuela. ¿Cuál es la petición? ¿Cómo va a seguir la oposición trabajando para que se otorguen más medidas? Y de hecho te comento que el Ministerio Público habría solicitado el día de hoy una revisión de la medida, en este caso al alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, a Loren Salet y otros dirigentes políticos como Daniel Ceballos. Sí, fíjense, lo primero hay que entender que toda esta movilización y presión ciudadana ha ido generando energía y presión. Y el régimen se encuentra como en otras oportunidades, realmente entre la espada y la pared. Y en el pasado, ¿qué hizo? Cuando vio que estaban en momentos cercanos a ese nivel de presión que provocara una transición, buscaba válvulas de escape. Fue en el año 2014 con el fraudulento diálogo y nuevamente en noviembre del año pasado. En esta oportunidad, a mí no me cabe duda que con esta medida, con Leopoldo, lo que está buscando es bajar la presión ciudadana en la calle, hacer creer a la comunidad internacional que hay alguna disposición de negociación o de flexibilización, pero por la otra parte sigue con unas medidas de brutal represión, crueles, atroces, de asesinatos a quemarropa, de invasión de los hogares a medianoche y desde luego el ataque sangriento al Congreso y la persecución a la fiscal. Así que aquí no cabe ninguna duda que esta es una medida, nuevamente a mi modo de ver, de un mal juicio del régimen que creyó que con esto iba a disuadir o inhibir más presión ciudadana. Todo lo contrario. Mañana son 100 días de rebelión cívica, mañana volvemos todos a la calle con más fuerza y seguiremos lunes, martes y miércoles de cara al 16 de julio, que es un hito en esta lucha por la libertad de Venezuela. María Corina, quiero que escuches esto que voy a poner a continuación, porque sorprendió hoy con su declaración, fue el Vladimir Padrino López, que es el ministro de Defensa de Venezuela. Aseguró que la medida es producto de la tolerancia, del diálogo, de la altura del presidente Nicolás Maduro y los expresidentes. Escuchemos. Hoy el país amaneció con una noticia que es producto precisamente del diálogo, del esfuerzo sostenido que hace el presidente Nicolás Maduro. Y cómo el Tribunal Supremo de Justicia ha dado una medida, sustituido una medida por otra. De uno de los personajes que causó una de las mayores desgracias en los últimos años, en el año 2014. Pero producto, repito, de la tolerancia, del diálogo y de la altura política del líder de la Revolución Bolivariana y presidente de la República, bueno, se han logrado estos hechos gracias también a la tarea de todos los expresidentes que nos han venido ayudando en esta tarea del diálogo,
dura tarea del diálogo, pero que es el único camino. María Corina, altura política del líder de la Revolución Bolivariana, ¿diálogo? ¿Qué responde María Corina Machado? Sí, claro, el diálogo del coronel Lugo, que empujó brutalmente al presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, el diálogo de los colectivos armados y los miembros de la Guardia Nacional que entraron disparando sangrientamente, atacando a los parlamentarios el pasado 5 de julio, día de la independencia de Venezuela. Ese es el diálogo que entiende el señor Padrino López y que entiende el señor Maduro, por favor. El cinismo ya, el tiempo del cinismo se agotó, así como el tiempo de la violencia y la mentira. Los venezolanos solamente vamos a aceptar una negociación genuina, real y definitiva con un solo propósito, que es establecer los plazos, términos y garantías para la salida de Maduro y el régimen del poder. Sabemos que solo así comenzará a atajarse esta catástrofe humanitaria que estamos viviendo y impedir la disolución de la República, que es lo que se proponen con este llamado a esta constituyente cubana. Así que no nos quepa ninguna duda, estas declaraciones del señor Padrino López lo que hacen es confirmar lo que antes decía. Hay un quiebre entre las fuerzas y las mafias que existen dentro del régimen, civiles y militares. Evidentemente la movilización y la presión social ha llegado a tal extremo que ha obligado a acciones como estas, pero se equivocan en su cálculo, porque a estas alturas nadie se engaña. Ha sido producto de la presión ciudadana y precisamente esto nos dará fuerza para aumentar aún más la misma, la movilización, la presión, la lucha, la protesta, con un propósito, que no es solo liberar a Leopoldo y todos los demás presos políticos, es liberar a Venezuela, es lograr que los cientos de miles de venezolanos que se han ido puedan regresar a encontrarnos aquí nuevamente en la edificación de una verdadera república con principios éticos y republicanos muy sólidos. Y ese es el desafío que tenemos por delante. Estamos viviendo sin duda los días más peligrosos, los días más oscuros, pero son los últimos días de la tiranía. Y por eso yo quiero transmitirle toda la fuerza a los venezolanos que están alrededor del mundo, reiterarles la invitación para que el 16 de julio, donde estén, en la ciudad, en el pueblo que estén, salgan a manifestar en este plebiscito a la dictadura, en este acto de desconocimiento, tanto el Consejo Nacional Electoral como el Tribunal Supremo de Justicia, que son brazos cómplices de esta tiranía, y a manifestar su compromiso para seguir en esta lucha hasta vencer, que es la salida de la dictadura y llevar a Venezuela un proceso de transición democrática en el muy corto plazo. Bien, esa es María Corina Machado, dirigente opositora venezolana, líder del movimiento 20 Venezuela. Gracias por estar con nosotros, María Corina, es un placer, una buena tarde. Y gracias a ustedes, como siempre, cuídense mucho.